Bienvenidos sean todos y todas ustedes a un capítulo más de Un Libro al Aire, esta iniciativa de la Liga de Acción Social donde tenemos la oportunidad de conversar sobre distintos proyectos literarios que están aquí en Yucatán y que valen la pena ser tomados, leídos. No me encuentro solo, yo soy Ángel Alcalá y le doy la bienvenida en esta mañana a Jorge Rodríguez Basora. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola Ángel, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en esta nueva edición, una nueva temporada de Un Libro al Aire, esta iniciativa de la Liga de Acción Social para conmemorar el Día del Lenguaje que se celebra en todo el mundo el 23 de abril, donde recordamos a la máxima figura de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, y a su obra más grande, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y qué mejor manera de celebrar al lenguaje, a la literatura, que conociendo a los autores y sus obras de todo lo que se escribe aquí en nuestro querido Yucatán, la tierra del faisán y del venado. Y en esta ocasión, como ya hemos hecho en ediciones anteriores, tenemos el gusto de tener autores que se han presentado en nuestra reciente Feria de la Lectura, del Libro y la Lectura en Yucatán, nuestra querida FILEI 2024. Y me voy a permitir leer brevemente una reseña biográfica de nuestro invitado en este día. Él es médico ortopedista que se desempeñó también como profesor e investigador, que ha publicado distintos escritos sobre temas médicos, pero al mismo tiempo participa como articulista en el Diario de Yucatán, comentarista en Radio Fórmula y pertenece a la hermandad La Cofradía de la Letra. Su producción literaria ya comprende distintas novelas, entre ellas Detrás del Horizonte, publicada en 2011, De Médico a Sicario, en 2017, Me llamo Juan, en 2018, Bungo, Nunca te irás del todo, en 2019, Sin miedo al destino, en 2021, El cuarto 7 en 2022, un anecdotario que ya nos platicará brevemente de qué se trata, Los 10 consejos que nadie me pidió, pero me vale madres, vengo a darlos, que fue publicado en 2020, y las compilaciones de cuentos Los profanadores 2019 y El rostro de la venganza, La tinta y el bisturí en 2023. Él es el señor Edgardo Arredondo. Bienvenido. Al contrario, Ángel, Jorge, muchísimas gracias por la invitación a la Liga de Acción. Es un honor para mí estar con ustedes esta mañana. Al contrario, es para nosotros un gusto tenerte y recibirte acá, sobre todo por la sensación que ha causado este libro. Lo vimos en la FILEI, lo vimos en las notas que hubieron. Cuéntanos un poco de este libro, Amarílico, a la casa de un asesino, especialmente del nombre. De por sí, déjenme decirles que en la portada vemos una serie de 4 personajes que tienen que ver bastante con la historia de Yucatán, y desde ahí ya nos capta la atención el libro. ¿De qué trata este libro, Edgardo? Sí, bueno, Amarílico es la historia de lo que tuvimos, bueno, todavía hay, pero ya en que Yucatán afortunadamente no, que es una enfermedad terrible que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad que es de acá, de América. Yo siempre digo en broma que así como los españoles nos aventaron la viruela, bueno, pues nosotros les regalamos la fiebre amarilla. Y fíjate que es una enfermedad peor que el dengue, pero mucho peor. Empiezas a tener dolor, malestar general, fiebres terribles, y a los 4 o 5 días te pones amarillo y comienzas a vomitar negro, o sea, sangre, y te mueres. Así tiene una mortalidad muy elevada. Tenía la característica que si te da, pues ya tenías inmunidad, y la otra característica que si te daba de niño era una enfermedad benigna. La fiebre amarilla está descrita desde el Popol Vuh. El maestro Góngora Biache hizo una investigación genial de cómo estaba desde América precolombina, de tal manera que cuando llegan los españoles, pues llega gente nueva, vamos a decir, a contagiarse. La cuestión acá es que imagínate, es una enfermedad que daba en las costas, en los lugares cercanos al mar, en temporadas. La gente empezaba a enfermarse, tenían que poner una bandera amarilla en las casas para decir aquí hay un enfermo, como se hizo en la época de la peste en Europa, que colgaban una cruz y decían Dios se apiade del alma de la gente de estas casas. Bueno, así de terrible, y no se sabía cómo se contagiaba, se pensaba que era a través del miasma,
Miasma era un término que se le daba a todo aquello que flotaba en el aire, que tú no veías, podías oler, pero se supone que era lo que contagiaba. Entonces imagínate una enfermedad que estaba cerca de las costas, el olorcito al sargazo, al azufre de por sí, se pensaba que era eso. Y en una época en donde a nivel mundial el líderes de la microbiología mundial pues era por un lado Pasteur, el francés que es mi ídolo, y por el otro lado estaba Roberto Koch, el alemán. Y era una guerra por descubrir bichos y ponerle el nombre y tener de esa manera la posibilidad de una vacuna, etcétera, que todo mundo estaba dedicado a pescar el bicho, y al bichito nunca lo iban a poder pescar en aquellos tiempos, porque tuvieron que pasar años de años hasta los años 30, 1930, que se inventa el microscopio electrónico, y entonces se dan cuenta que es un virus 8,000 veces más pequeño que un glóbulo rojo, imagínate. Entonces simplemente no le iban a detectar. ¿Cuál es el mérito de Carlos Finlay, que es un médico cubano que ha sido de los próceres en la medicina? Pues Finlay también, al igual que los otros, estaba estudiando, buscando el bicho, pero al mismo tiempo él decía, está en el aire, flota, tiene que ser algo en el aire. Y resulta que un día que estaba desatada la fiebre amarilla en La Habana, que había muerto mucha gente, bueno, de él ese día atendió a 5, se le murió en las manos un fraile español, llegó a su casa abatido, él era muy católico, y se puso a rezar el rosario en medio de su cansancio, y de repente vio que un mosquito se le paró en la mano, y dejó ver al mosquito que lo pique, se le llenó de sangre la panza al mosquito, lo espantó, y el mosquito voló unos cuantos metros y aterrizó en el cuello de su esposa que dormía. Y cuando empezó a hincharse de sangre, con la sangre de la esposa, en ese momento Finlay espanta el mosco, y al matarlo ve que su sangre queda mezclada con la sangre de la esposa y el mosco aplastado, y es cuando dice, ¿no será que este señor mosco pica a un enfermo y le pasa la enfermedad al otro? Y de esa manera, en horas de la madrugada, Finlay sube a su estudio, rescata un libro de botánica en donde había un contagio muy simpático entre plantas a través de un hongo, y así es como hace su teoría. Finlay se pone pronto a hacer experimentos, controlados y contagiando a la gente, y se da cuenta que se replica la enfermedad. Se va a Estados Unidos en 1880 feliz y lo presenta en Washington, y simplemente los gringos lo despreciaron, le pusieron de mote el doctor Mosquito. Sí. Y Finlay regresó abatido a Cuba, pero como buen investigador él siguió reproduciendo sus experimentos y teniendo la certeza de que el mosco era el transmisor. Resulta que en 1890, en otro lado del mundo, en la India, Ross, un escocés, se empezó a investigar sobre el paludismo y se dio cuenta que también allá había un mosco, nada que ver con el que conocemos, el Aedes aegypti, sino es el Anopheles, es un mosco todo larguirucho. Y lo mismo era en este caso un protozoario que se transmitía por la picadura del mosco, nada más que un protozoario lo ves al microscopio, el virus, ¿no? Y de tal manera que esta teoría del vector llega a cobrar fuerza. ¿Y qué va a pasar? Que en 1900 viene la guerra de Estados Unidos contra España por la independencia de Cuba, pero no es hablar mal de los gringos, pero pues ellos tenían un interés muy particular por tratar de acabar con la fiebre amarilla, porque resulta que le acababan de comprar el canal de Panamá a los franceses a precio de ganga, porque los franceses llevaban 13 años tratando de construir el canal de Panamá y no avanzaban porque se le moría a la gente de fiebre amarilla y paludismo. Construir en tierras tropicales es complicado. Imagínate, y además era la que se morían y traía más gente, sobre todo de fuera, a contagiarse, seguirse muriendo. De tal manera que van los gringos, es la famosa comisión encabezada por Walter Reed, y ellos reproducen el experimento. De hecho, Finlay los recibe, Finlay les proporciona los mosquitos. Carlos Finlay, que había propuesto cubano, esa teoría. Exactamente, años él antes. estaba en La Habana y era un señor grande en aquel entonces. Cuando llegan los gringos, no, pues es esto. Los gringos reproducen a tal grado la teoría que incluso uno de ellos, Lassier, muere al autoinocularse. Y entonces cuando ya se comprueba que es la teoría del mosquito, viene la otra parte que también es de Finlay, de cómo acabar con el mosquito.
Entonces aquí la cuestión es que empiezan los egos entre las naciones porque los gringos quieren como apoderarse del descubrimiento. Nosotros fuimos. Y de tal manera que entonces Finlay, que era un sabio en todos los sitios, dijo, bueno, vamos a calmarnos y la cosa es acabar con el mosco. Y viene, es que es increíble esto, Jorge, a 100 años de distancia, con lo que se tenía en aquella época, cómo acabaron con el mosco, ¿no? Y fue poner mosquiteros, ir a donde habían charcas, aguas, aventar derivados de petróleo, hacer fumigaciones con lo que se tenía fuera. Imagínate, de casa en casa, hacer verdaderas cuarentenas. La gente pensaba de antes que la fiebre amarilla la traían los barcos. Llegaba una embarcación, no podían bajar 40 días. La cuarentena. Una estrategia sanitaria perfectamente aplicada, a tal grado que en 1903 la fiebre amarilla desaparece de La Habana, y el Canal de Panamá en 1906, a tal grado que Teodoro Roosevelt da su rol en 1906, oficialmente en 1912 arranca el Canal de Panamá, las funciones. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en Yucatán? Fíjate que en Yucatán nos moríamos de fiebre amarilla así gruesísimo, y entonces la novela empieza en la parte de Yucatán en 1906 con la visita de Porfirio Díaz. Y fue muy interesante porque fue un gran acontecimiento en aquella época. El anterior había sido la visita de Carlota. Bueno, imagínate. Sí, fue la primera visita de un presidente de México en funciones a la península de Yucatán. No, exactamente. Y además el señor venía a inaugurar 3 obras. Al menos esas sí se acabaron, ¿no? Como otras que inauguran que no se han acabado. En donde pues estaba bueno, te dejaron la penitenciaría Juárez así, que era la cárcel así, pero tan de pechito que hasta te daban ganas de hacer algo para que te encerraran, ¿no? De tan bien que la dejaron. Estaba el asilo Ayala, que Leandro Ayala, que de hecho el doctor Eduardo Usey fue el primer director, y fue un adelanto en aquella época de lo que sería el modelo Hidalgo del siglo XX, de tener a los pacientes con enfermedades mentales. Y finalmente, déjame decirte que el Hospital Orán, y aquí la historia es muy interesante porque el Hospital Orán se hace en 3 años, a iniciativa de Olegario Molina, que tenía un hermano Augusto que era médico. Y el Hospital Orán, si tú le escarbas y ver el origen, es muy interesante porque los tan criticados miembros o hacendados fueron los que en su mayoría dieron aportaciones para que se haga el Hospital Orán. El Hospital Orán se hace en 3 años, es muy simpática la historia además porque lo hacen a semejanza de los hospitales europeos, y de tal manera que es así tan a rajatabla, así que los imiten, que agarran un modelo que realmente es francés, pero pues es un modelo, es una copia de un hospital en Italia, en Milán. Y tú puedes irte a ver ahorita al Hospital Orán antiguo que quedó, y te vas a ver los techos de 2 aguas con unas especies como de curvaturas que eran para que no se acumulara la nieve, ¿sí? Y además tenía un medio sótano para poner calderas. Yo hice mi internado en el Hospital Orán y siempre me llamó la atención ese como especie que medio sótano, que era además en aquella época refugio de los perritos que hasta nosotros les dábamos de comer, que cuidaban del hospital. Y sí, me llamó mucho la atención. Bueno, pues ese hospital lo hacen en 1906 y a iniciativa de Augusto Molina también, bueno, necesitaban gente para echar a andar el hospital, pero sobre todo en microbiología, que era así, pues haz de cuenta que ahorita como la cirugía laparoscópica, así, o sea, era una rama nueva, ¿no? Era lo máximo. Entonces, Olegario Molina ya iba a dar una lana ya para mandar unos 4 médicos de Yucatán a especializarse, y fue, oye, es que hay un cuate en México que puede venir para acá, que no sé qué, y resulta que era Harald Seidelin. Harald Seidelin es un médico joven que vino acá de origen danés, que es un médico que yo os digo que no se le ha hecho justicia. Viene a Yucatán desde México. A Yucatán desde México, y él pone aquí el laboratorio de microbiología. Él empieza a hacer autopsias a tal grado que hace, en los 4 años que estuvo, casi 2,000 autopsias. 2,000 autopsias se harían en un lapso después 30 años, imagínate. Pero Harald Seidelin fue un entusiasta, además, investigador de la fiebre amarilla, hizo un museo de microbiología. ¿Aquí en Yucatán? Aquí en Yucatán. Hay una buena parte que se centra en lo que hizo Harald Seidelin acá.
Y él trató también en vano de descubrir al bicho, pero pues es que no se pudo, ¿no? O sea, él sabía que Yucatán, uno de sus principales males y problemas que teníamos era la fiebre amarilla. Exactamente. Bueno, tan éramos así, tan codiciados por los investigadores, que eso hizo que la Fundación Roosevelt mandara en 1919 a Hideo Noguchi, ¿no? Porque sí, el conocido aquí investigador. todavía había fiebre amarilla, porque querían hacer una vacuna de fiebre amarilla. Óyeme, en Cuba no, los cubanos ya lo hicieron. Oye, ¿en dónde? Y estábamos pescando. Pues Yucatán queda todavía. Ahora, lo que hizo pero Harald Seidel es realmente algo que, insisto, no se le ha hecho justicia. Llegó a tener al Hospital Oral, yo creo que entre los primeros 3 mejores de México, ¿no? A tal grado que todo el mundo quería estudiar medicina, meterse acá. Y lo que sucedió después es que no se descubrió, él tuvo que irse, al año siguiente regresó y ya se fue definitivamente de Yucatán. Nos toca la época también de la revolución medio convulsa a nosotros. 1915 y después 1920. Y luego en 19, Salvador Alvarado, Carrillo Puerto. Invitan a Hideo Noguchi. Hideo Noguchi viene muy entusiasta porque según él tenía la vacuna ya de la fiebre amarilla. Edgardo, disculpa que te interrumpa. Entonces, para nada más un poquito de análisis y replanteamiento. En Cuba habían logrado evitar detener la fiebre amarilla, pero no había vacuna. Simplemente lograron evitar acabar que con el mosco. Exactamente. O sea, tú no podías ver el virus, pero sí puedes ver el mosco. De hecho, hay una conversación allá entre los médicos cuando dicen, bueno, ¿han oído hablar de Jack el Destripador? Pregunta uno, sí, bueno, pues hagan de cuenta que Jack el Destripador es el transportador, y la daga, cuchillo, machete, bisturí, no sabemos con qué mata a las víctimas, es el virus. Entonces es lo que más o menos pasaba. Al virus no lo ves, pero al mosco sí. Entonces por eso yo he hecho la analogía ahora en dengue. En lugar de que la gente se esté quejando que las autoridades no fumigan, tú por tu cuenta ve que no te pique el mosco, ¿no? Entonces imagínate, Hideo Noguchi llega muy entusiasmado porque él estuvo en Guayaquil, en Ecuador, y ya llegó con la vacuna, y él tenía ya supuestamente el bicho. Para él era una bacteria, una leptospira, y llega muy entusiasmado, y resulta que en Yucatán nada más había en ese momento 2 pacientes enfermos de fiebre amarilla con todos los síntomas, y cuando iban a empezar sus experimentos, ¡pum!, que se les muere uno, lo cual aprovechan para sacarle todos los órganos al pobre cristiano para y hacer analizarlo. cortes, ¿no? Más para tratar de buscar el virus. Sí. Y la cuestión es que todo el suero que sacan del enfermo se lo meten a unos como ratoncitos cobayos, y viene Hideo Noguchi, con mi vacuna vamos a salvarlos, y se mueren todos, ¿no? Todos los ratones. Todos. ¿Qué fue lo que pasó? Que Hideo Noguchi no descubrió la fiebre amarilla, sino una enfermedad que es una leptospirosis, se confundió. Y Hideo Noguchi tuvo la decencia, como buen japonés, cuando aquí la prensa lo alabó, decir, ¿saben qué? Bájale 2 rayitas, yo no he descubierto nada. Tan es así que Hideo Noguchi lo mandan al Congo 3 años después, porque ¿dónde más hay fiebre amarilla? En África. Sí, porque en Yucatán estuvo poquísimo tiempo. Estuvo 3 semanas nada más, y ve cómo se le recuerda. Claro. La cuestión es que se va al Congo, y en el Congo a estudiar la fiebre amarilla, le da fiebre amarilla y se muere, ¿no? Así de terrible. Sin poder encontrar la vacuna. Sin poder encontrar nada. Entonces, este señor que está aquí, que ves, Max Tyler, que la historia también es simpaticísima, era un suizo que se fue a vivir a Sudáfrica y luego estudió medicina y se fue a Estados Unidos, al Rockefeller. Y un día le presentan un tubo que ocupaba todo el cuarto de laboratorio. ¿Y qué es eso, no? Pero resulta que era el microscopio electrónico. Y le dice su maestro, con eso vamos a ver hasta las pestañas de las bacterias. Y era increíble todo lo que se podía ver ya, porque tenía miles y miles de aumentos, ¿no? Entonces, como yo te dije, el virus de la fiebre amarilla medía 8,000 veces más pequeño que un eritrocito. Imagínate de lo que estamos hablando. Entonces se voltearon a ver y dijeron, oye, ¿a quién vamos a estudiar? Pues al virus de la fiebre amarilla. Le agarraron los sueros que tenían allá. Rápido descubrieron el virus. La vacuna la hicieron rapidísima. En 1933 salió la vacuna. En Brasil ya pudo salir. En el 37 se produjo, hacía miles. De tal manera que Max Tyler, por eso le dan el premio Nobel. Y dato simpático, a Carlos Finlay lo nominan 7 veces y no se lo dan. A Hideo Noguchi 11 veces y no se lo dan. Y a Max Tyler a la tercera se lo dieron. Resulta que los gringos siempre estuvieron medio recelosos y molestos con él,
porque le dan el premio Nobel y le dice, oye, cámbiate la nacionalidad a norteamericano, porque y Max Tyler los manda por un tubo, y por eso como que le tiene un poquito de roña a Max Tyler. El día que Max Tyler va a recibir su premio Nobel allá, esa es una historia muy simpática, el tipo no dejaba de fumar, estaba muy nervioso, pero porque no por el premio, sino porque tenía como una hora que no podía fumar. De hecho, hay videos donde se le ve al tipo desesperado. Y cuando termina, el discurso es memorable. Él dice, yo no hice nada. Hay que darle el mérito a los que descubrieron y pone a dar el mérito a Carlos Finlay. Al final de cuentas, en los años 50, ya a nivel mundial se reconoce a Carlos Finlay como el responsable del vector amarílico, de aquí el nombre de la novela, y es el que se da el mérito. Bueno, y la grandeza de Finlay está, déjame decirte que él nace un 3 de diciembre, y a nivel mundial el Día del Médico se festeja el 3 de diciembre. Aquí en México es el 23 de octubre, porque fue cuando se hizo la Escuela de Medicina del UNAM, pero a nivel mundial el Día del Médico se celebra el 3 de diciembre. Finlay le dio su nombre al Instituto Finlay de Cuba, que es de lo poco que le queda de bueno a la salud en Cuba. Y pues es una historia padre, porque al final no quiero espolear mi novela, pero cuando agarran y preguntan, ya se fue la fiebre amarilla en México, pues ¿qué crees? En 1960 y en 63 llega con López Mateo con un tubito de cristal y muy orgulloso, dice, la última pareja de Aedes aegypti. Del mosquito. No, pues sabemos que Aedes aegypti sigue matando, tenemos dengue, chicas, chikungunya, zika, todo. Y siguen apareciendo. ¿Puede regresar la fiebre amarilla? Por supuesto que puede regresar, ¿no? Cualquier migrante de esos que nos caen ahorita de África, de Sudamérica, de Centroamérica, tienen que pasar por el tapón de Darién, que es esta parte entre Colombia y Panamá, que está el suelo prácticamente de color amarillo de tanta fiebre amarilla que hay. Con cualquiera de ellos que nos traiga la variedad selvática, un mosquito allá le pique uno de acá y venga acá y se va a regar. Eso existe, ¿no? En un panorama muy tétrico, porque pues el tema de la salud, que sería tema de otro día de conversación, estamos tan mal que si llega a pasar eso, quién sabe qué va a pasar. Oye, Edgardo, una pregunta. En la historia de Amarílico, ahorita que nos haces ese recuento histórico de cada uno, ¿esto es como una cronología de cómo están en la búsqueda? O sea, ¿ellos es cada uno en su actividad o trabajan juntos? Okay. ¿Cómo se desarrolla la narrativa de esta historia? Es muy interesante porque, por cierto, la portada me la hizo un amigo médico, el doctor Arturo Balam. Ellos cuatro nunca se conocieron, vamos a decir. Ya. Podemos decir que contemporáneo, tal vez Finlay, que fue el más longevo. ¿Qué tenían en común en un momento Tyler con Hideo Noguchi, que era del Instituto Rockefeller nada más? Pero no, la historia abarca realmente desde el papá de Finlay, cómo llega, que es un escocés que se embarca aquí a América para ir a Venezuela a buscar al famoso El Dorado, y naufraga el barco y tiene que quedarse, y pues nace su hijo, que es Carlos Finlay. La historia de Carlos Finlay fue muy dura, él era tartamudo. Él se va a Estados Unidos a estudiar, regresa a La Habana y no lo dejan ejercer por no haber estudiado en La Habana, y tiene que presentar 2 veces el examen. Y tardó mucho en que la gente de La Habana lo reconociera. Finlay fue un sabio en toda la extensión de la palabra, hablaba 4 idiomas, traducía al alemán, era un consumado ajedrecista. Y entonces la historia, la cronología va más o menos de 1800... ¿qué te gusta? 15, pues llega hasta, sin espolear la novela, hasta los días actuales, ¿no? Entonces fue cómo fueron apareciendo, ¿no? Yo disfruté mucho la sección de cuando se entra a México, cuando se entra a Yucatán, y tratar de recrear el ambiente porfiriano. Porque Yucatán tiene un papel, aunque sea minúsculo, aunque sea pequeño, pero forma parte de toda esta trama de la casa de este asesino que nos traía el virus. No, desde luego, y porque el Orán jugó un papel muy importante. Y así como a veces se les echa piedritas a la gente, a los hacendados, pues ellos también tuvieron una contribución innegable con solamente haber edificado el Orán, con haber traído a Harald Seindel, ¿no? Entonces, sí, la historia, de hecho, pues atrás viene toda fíjate que cuando hicimos el libro está toda la bibliografía con la que nos apoyamos. Tuve la ayuda del gran maestro Jorge Cortés. Emiliano Canto Mayén tiene un prólogo que lo adoré. Y bueno, no se trataba de escribir un ensayo, ¿no? Que pues yo escribí trabajos científicos antes de dedicarme a la literatura.
y la novelamos, ¿no? Pero teníamos que apegarnos. Y aquí es lo interesante de cuando te metes a una novela histórica, es que tienes que ser muy exacto. O sea, poníamos el ejemplo el día de la presentación, ¿no? Charlton Heston en la película de Ben-Hur allá pegándole a un carromato romano con un reloj en la mano, ¿no? O Espartaco de Brad Pitt que está en una escena y hay un avión en el cielo, ¿no? Cruzando. Entonces, todos estos errores al momento de hacer la cronología te pueden dar atrás de una novela histórica. Entonces, sí, me llevó 3 años hacerla y si ustedes cuando la lean se van a dar cuenta que es una novela, se va rápido. Siempre he tratado desde que escribí de médico a sicario de que el lenguaje sea rápido, que no sea de términos así muy técnicos y tratar de mantener ese estilo de fluidez, ¿no? Que sea, a mí si algo me repatea es tener que regresar. ¿Qué dijeron? ¿Cómo estuvo? No lo entendí. Sí, y me pasó ahora que estuve platicando con Francisco Martín Moreno, que es uno de mis escritores favoritos, que le regalé el ejemplar, le dije, ahí está don Francisco, pues, mi primera novela, dice, por su culpa, le dije, y yo soy muy fanático de lo que ha escrito él, pero él tiene mucho pie de página, porque él siempre le ha gustado polemizar y si, oye, no es cierto lo que dijiste, no, sí es cierto porque aquí viene. Claro, la Entonces, prueba tiene científica. tanto pie de página que Brun te tienes que detener y tienes que regresar y tienes que detener. Entonces me pasó algo muy curioso, ¿no? Vamos a poner quiénes fueron. Y al final de cuentas, si hay algún autor que todavía esté vivo, pues que se dé cuenta que no hay rollo. Y me llevo la sorpresa que Carlos Alcalá Ferradas, que pensé que era un viejito, no. Pues es más chavo que yo. Investigador del CIR Sociales, sí. Desafortunadamente, entre comillas, él saca su libro pues casi al mismo tiempo que el mío, porque me hubiera ahorrado mucho de lo que... Y aún así, él tiene dos artículos que me sirvieron muchísimo. Los artículos de mi querido maestro Góngora Biachi. De hecho, el libro tiene 2 dedicatorias al maestro Góngora Biachi, que fue mi maestro y que todavía cuando le llevé los 10 consejos le dije que iba a escribir esto. Para los que nos escuchan, del doctor Renán Góngora Bianchi, cronista muchos años de la ciudad de Valladolid. Exactamente. Entonces yo cuando le hablé de este proyecto ya estaba enfermo el maestro, me dio una tristeza no verlo. Y la otra dedicatoria es a mi señor padre, que resulta que mi señor padre estuvo en la campaña del paludismo aquí en Yucatán en 1961, no, en el 60, yendo a recolectar muestras de agua, se pierde allá por la selva de Quintana Roo en Carrillo Puerto una semana. ¿Qué años eran esos? En 1960. 60. Se perdió una semana en la selva de Quintana Roo. De hecho, hay un cuento que tengo que se llama El hombre, el venado y la piedra, que habla de la anécdota de cuando mi papá se topa en medio de la selva con un venado. Y él en su caballo y el venado, pues yo, ¿qué bicho es este, no? Y luego pues mi papá dice, pues de aquí voy a comer, no quiero bajarse, agarrar una piedra y se va el venado. Total que mi papá aparece, ya dice que hasta se encomendó a Dios, que ni católico, y a la 6ª noche, ya pidiéndole a Dios que quería volver, escuchó el ruido del mar. Entonces apenas amaneció, se guió por el ruido del mar y apareció en un manglar cerca de Tulum. Y ahí lo vio un ranchero y vamos, ¿no? Pero mi papá estuvo metido en la campaña del paludismo, recolectando muestras. Entonces, mucho de lo que él me contaba de cómo hacían para mosquitos se hizo acá en la Fiebre Amarilla. Fíjate un dato interesante, aquí la Fiebre Amarilla no se iba cuando ya empezó la campaña de erradicar por el problema del agua. No podías echar petróleo en los aljibes porque ahí tomaban agua ellos. Y entonces Connor dio la sugerencia, creo que es inglés este señor, y empezaron a aventar pescaditos guppies. No sé si a ti te tocó ir a los famosos guppies, sí. Alguna casa de la abuela, de algún lado donde veías el aljibe, ibas a ver a los pescaditos, bueno, los aventaron para poder acabar con los gusarapos. Ellos son los que se comen los gusarapos y ya no nace el mosco. Ya luego exactamente esa agua servía y te la podías tomar. O sea, así de... Son unos pececitos muy comunes en los estanques de Yucatán, los famosos guppies. Y ahorita, a 100 años de Carrillo Puerto, de las tantas cosas buenas, hay que darle el mérito a Carrillo Puerto, que fue su gestión, que se acabó con la Fiebre Amarilla. Claro, ya había subido Álvaro Obregón tuvo la ayuda del Instituto Rockefeller, le dieron una lana a Yucatán, lo que yo siempre he dicho, cada estado debe manejar sus recursos de salud. Entonces Álvaro Obregón le dijo a Carrillo Puerto, toma brother, es tu lana y ve cómo la manejas. Y pues obviamente se toparon con uno de los mejores gobernadores que hemos tenido, si no el mejor, y le dio pero libertad a Diego Hernández Fajardo y a toda la gente que hizo la campaña. Y hay fotos, testimonios, salían en sus bicicletas casa por casa,
ponían miriñaques, fue algo épico. De ahí viene el uso del miriñaque, del mosquitero aquí en Yucatán. Y de todo en Yucatán, así es. Es una historia, te digo, completa en ese sentido y pues sin espolearlo, con un final abierto, ¿no? Porque están resurgiendo los monstruos, como decimos. Para todas las personas que nos estén escuchando, estamos hablando con Edgardo Arredondo y nos está contando acerca de esta obra llamada Amarílico, a la casa de un asesino, esta novela histórica que ya ha sido publicada. ¿Dónde podemos encontrar este libro para poderlo fíjate leer? que nunca me había pasado, se me fue la primera impresión ya. Y estoy ahorita con la editorial, la van a subir a Amazon. Okay. Desde luego, el que conoce mi consultorio, están todas las mías. Se pueden pedir todos mis libros en Amazon. Está a punto de entrar ya a la liga. Y generalmente llegan a Gandhi, debe estar en una semana más tardar en 2 encuentros y en Dante aquí. Es lo que queremos para que esté disponible. Excelente, pues ahí tienen una excelente recomendación presentado en el Filey. Y pues ahora que hemos conversado en un libro al aire, todo este recuento histórico de los distintos personajes, creo que ha sido muy inspirador echarle una mirada a este libro y consultarlo e inspirarse con estas historias tan geniales que en voz de Edgardo Arredondo en este día ya pudimos escuchar, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por esta maravillosa explicación y recuento histórico, que muchos datos que no se conocían. Por ejemplo, en Yucatán conocemos un centro Hideo Noguchi, sabemos de un hospital, sabemos de un conjunto, como tú dijiste, que es Hospital Orán, es la Penitenciaría Juárez, pero hubo todo un antecedente y tuvo todo un proyecto para poder tener lo que hoy tenemos. Y hoy nos hiciste un pequeño recuento histórico que yo le dejo a los que nos escuchan la tarea, si tienen interés como a mí ya me dejaste el día de hoy, pues que lean este libro Amarílico, a la casa de un asesino y un tremendo asesino, que cuántas muertes no causó a nivel mundial. No, y el mensaje final, Yucatán siempre ha sido un polo en lo que es cuestiones de salud y es nuestro patrimonio, así como se habla de la gastronomía y la defendemos de nuestra riqueza histórica, también la salud tiene que ser nuestra. No dejemos de dejar que nos quiten el manejo de la salud en Yucatán. Tenemos esa tradición y hay que conservarla. Así es. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge, agradecidísimo soy yo. Les invitamos a que nos escuchen en una siguiente emisión de Un Libro al Aire.